Lo que muchos pensaron era un video amateur que no ilustraba nada más que una especie de bruma que se extendía sobre Puerto Príncipe. Resultó ser una cortina que ocultó por momentos el infierno que se había desatado en el occidente de la isla de La Española, en el Caribe, porque no fue neblina, sino polvo que se levantaba a lo largo y ancho de la capital haitiana, herida de muerte por un sismo de 7 grados Richter que redujo el 70% de sus edificaciones a escombros. Yo soy Mario Alberto León y le doy la bienvenida a Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los temas de interés universal y la posición de México en el concierto de naciones que hoy buscan llevar comida, medicinas, ropa y agua hasta Haití, país que camina al borde del colapso social bajo un gobierno al que solo le quedó el nombre, desdibujado y apocado, incapaz de enfrentar sin duda el peor desastre natural en la historia reciente en el Caribe. Faltaban unos minutos para las 5 de la tarde, aquel fatídico 12 de enero, cuando la tierra se sacudió. La intensidad, les decía, 7 grados en la escala de Richter. De inmediato se disparó la alerta de tsunami. Poco tiempo después fue desactivada al comprobarse que el sismo se había registrado en tierra firme, cerca de la localidad Carrefour, a unos 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe. Hacía 250 años, se dice, que no se registraba un sismo en esa zona de Haití y alcanzó con distintas intensidades Cuba y República Dominicana, esta última primera nación en percatarse de las dimensiones de la tragedia de su vecino. Puerto Príncipe, la ciudad que en el empobrecido Haití contaba con algunos elementos cercanos a lo que podríamos llamar modernidad, en un minuto perdió toda su fisonomía. Para dimensionar la catástrofe de Haití, basta que recordemos el terremoto de Banda H en Indonesia en diciembre de 2004, que provocó un tsunami cuyas olas golpearon 20 naciones y mataron a cerca de 250,000 personas. En Haití, la cifra calculada de víctimas es ya superior a las 100,000, la mitad de aquel cataclismo, pero en una extensión territorial muchísimo menor. El Papa oró por los damnificados. Me gustaría hacer un llamado después de la dramática situación que afectó a Haití. Invito a todos a unirse conmigo en oración por las víctimas de esta catástrofe y para aquellos que están perdidos. Yo estoy cerca de los que han perdido sus hogares y para todos aquellos que han sido afectados por esta calamidad. El sismo de Haití tuvo implícitas dimensiones internacionales. Chilenos, brasileños, argentinos, mexicanos, alemanes y de otras nacionalidades radicaban en este país. Muchos integrantes de la misión MINUSTAH de la ONU, conformada por más de 7,000 cascos azules y 2,000 policías. Sabemos que el edificio de la ONU se encuentra parcialmente destruido. La mayoría del personal ha sido localizado. Aún esperamos encontrar a los demás, pero está lista una operación para prestar ayuda entre la ONU en coordinación con las principales ONGs y los gobiernos que están ofreciendo asistencia. Entre ellos Estados Unidos, que desde el primer momento ofreció ayuda económica, logística y humanitaria. He ordenado que mi administración responda con un esfuerzo rápido, coordinado y agresivo para salvar vidas. La gente de Haití tendrá el apoyo lleno en el esfuerzo urgente para rescatar a aquellos atrapados bajo los escombros y entregar la ayuda humanitaria, el alimento, el agua y la medicina que los haitianos necesitarán en los días que vienen. El embajador de Haití en México también pidió a la población solidaridad con su pueblo. Ministerios han caído, bancos, hoteles, hospitales y zonas populares, las más vulnerables. Eso es realmente dramático. Pero casi la última vez que hablé había mucho polvo, no se veía, entonces no se puede medir. Pero como te digo, es sobre esto que vamos más a contar, nuestra capacidad de movilizarnos como pueblo. Pero las movilizaciones tuvieron generación espontánea. Miles iban y venían por las calles empolvadas, rodeadas de escombros y cadáveres que permanecieron por días solo cubiertos con sábanas o playeras en el rostro. Muchos lloraban, otros buscaban ayuda y se lanzaron con los heridos a 1 hora de distancia hasta la frontera con República Dominicana en busca de médicos. Con el correr de los días ocurrió lo que para muchos no pasaría. Del aletargamiento surgió el coraje y luego la población pasó a la desesperación y el hambre. Así surgieron las primeras fricciones sociales. Mientras el aeropuerto, custodiado ya por fuerzas de los Estados Unidos, terminó por ser rebasado por la demanda de vuelos que llevaban asistencia. Muchos aviones fueron desviados a Santo Domingo, que concentrará parte de la ayuda y la enviará a los campos de refugiados que necesariamente levantará la ONU en la frontera.
Estas fueron algunas de las primeras reacciones en cuanto se conoció la noticia. Haití volvía de forma desgarradora a las primeras planas de los diarios. Esta vez todos los aspectos se habían conjugado: política, pobreza y naturaleza. Y para hablar justamente de este cóctel mortal, nos acompañan hoy en el estudio el doctor Raúl Valenzuela, sismólogo, y la maestra Yadira Gálvez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Con ellos platicaremos después de una pausa. No se vaya. Al inicio del programa les comentaba que según el gobierno haitiano, la zona del epicentro no registraba un movimiento sísmico en por lo menos 250 años. Y para muchos, pasando por alto el fuerte sismo de los años 40 en República Dominicana, que según tengo entendido alcanzó la cifra de 8 grados Richter, la zona del Caribe era un punto asísmico en el mundo, a pesar de tener fallas geológicas muy activas. De hecho, lo dije para muchos porque en Dominicana los sismos sí son cosa habitual. Son mitos y realidades de la sismicidad en esta zona que allí estamos ilustrando en este momento. Es esta zona, esta falla en la que se produce el movimiento telúrico del día 12 de enero y queremos que nos explique si fue por este fenómeno de subducción, si fue trepidatorio, si fue oscilatorio, las características mismas del sismo y por qué alcanzamos a ver esta devastación, estos daños terribles en la infraestructura, entre comillas, de Puerto Príncipe. Claro que sí. En este caso no estamos hablando de un sismo de subducción. Un sismo de subducción es normalmente como los que tenemos frente a la costa de Guerrero en México, por comparar, ¿verdad? En este caso estamos hablando de lo que se conoce como una falla de tipo transcurrente, en el cual tenemos un movimiento horizontal de dos bloques, uno con respecto al otro, que hacen este tipo de movimiento. Uno se mueve junto al otro. Obviamente esta es una sacudida muy fuerte. Tenemos una sacudida muy fuerte. Este tipo de fallas o este tipo de sismos es más como lo que encontramos en la parte norte de nuestro país, en el estado de Baja California o en el estado de California en los Estados Unidos. Parecido a la falla de San Andrés. Es exactamente como la falla de San Andrés. Es lo que llamamos una falla lateral o una falla de tipo transcurrente, efectivamente. Y realmente la causa por la cual la devastación, la destrucción ha sido tanta, primeramente, el sitio donde se produjo este sismo, se encontraba aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Príncipe. Es una distancia muy corta, se encuentra muy cerca, y un sismo de magnitud 7 pues ya es bastante considerable. Entonces, ese es el primer factor. Otro factor es que la ciudad de Puerto Príncipe está construida en terrenos de tipo sedimentario, suelos blandos, rodeadas por cerros, los cuales también tuvieron una serie de desgajamientos o de avalanchas, y el tercer factor importante es la calidad de la construcción que existía aquí en la ciudad de Puerto Príncipe. Entonces, todos estos factores se conjugaron para darnos como resultado la devastación tan grande que hemos estado observando. Claro, parte de esa falta de reglamentos en cuanto a construcción, el trazo de la ciudad, el desorden en el que creció, el hacinamiento, por ejemplo, en la parte de las colinas, pues casa sobre casa, prácticamente se desgaja el cerro, bueno, se lleva una colonia entera o la casa que soportaba a las demás se desliza y pues se vienen todas. Habla de la política también que había en cuanto al orden, digamos así, interno, ¿no? En un país como este, pues tan pobre y tan pobre en muchas cosas. Claro, es que habla de la ausencia de Estado. Haití ha tenido una historia tropezada, llena de conflictos internos entre su propia población, desde la independencia, entre los negros, hijos de esclavos, los mulatos, los nacidos en Haití, hijos de franceses, etcétera, las distintas castas. Y habla también de una falta de capacidad de hacer un acuerdo nacional primero para ver qué iba a hacer Haití. Y después
de todas estas peleas entre los líderes haitianos que nunca han permitido consolidar un Estado como tal. La historia de Haití es una historia de golpes de Estado, lo vemos con Papá Doc y Baby Doc, que es la dictadura que más se conoce desde los 50, 57 hasta los 80, ¿no? Llena de corrupción, llena de enriquecimiento de los líderes, pero de falta de planeación y de una pobreza endémica. ¿Por qué? Porque ningún proyecto productivo ha podido florecer en Haití. Desde que termina la colonización, y esto es terrible, hubieron algunos proyectos de plantación, de exportación, etcétera, pero hasta hoy la agricultura de subsistencia sigue siendo la base de más de 2/3 de la población haitiana. Y tienes a un 80% de la población viviendo bajo líneas de pobreza, y de ese 80%, un 53% que vive en pobreza extrema o endémica, con niveles de desnutrición, con niños que no reciben las vacunas básicas. Por ejemplo, hay datos terribles en África. La tasa de vacunación de niños, por ejemplo, en sarampión, puede llegar a ser hasta el 60%. En el caso de Haití, la tasa indica 45-50%. Estamos hablando de un país realmente pobre, en el que los niños no van a la escuela, no tienen educación, no tienen una forma de vida. Claro. Ahora, para enfrentar este tipo de situaciones, bueno, los países o los habitantes, los gobiernos que están asentados en zonas sísmicas, pues dedican recursos precisamente para la investigación, cruzan información con otros países que hayan desarrollado otras técnicas, etcétera, etcétera. Esto pues me hace pensar, por supuesto no ocurría en Haití, pero sí en Dominicana. Dominicana tiene una cultura mucho más elevada de la cuestión sísmica, pero también ahí hay como una especie como de pugna, ¿no? Porque como que la española es un territorio disputado, además de estas castas, por el país vecino. Entonces en cuestión tecnológica y demás, no sé si haya conocimientos. Hablábamos de que según el gobierno haitiano, en ese lugar no había temblado en 250 años. Yo no sé si tuvieran la capacidad para saberlo o de dónde les viene el dato, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiarnos de esa investigación y de la información que tuviera Haití? No, es correcto. En esa parte donde se produjo este último sismo, efectivamente, habían sido aproximadamente 250 años del último sismo importante. Fue en 1770. Sin embargo, ha habido históricamente una serie de sismos, como comentabas tú hace un momento. El 4 de agosto de 1946 hubo un sismo de magnitud 8, que fue en la parte norte de la isla, y que de hecho afectó tanto a Haití como a República Dominicana. Y si nos vamos más atrás, en 1842 hubo también un sismo, el cual dejó alrededor de 5,000 muertos. Entonces, sí ha habido una serie de sismos, no ocurren con la misma frecuencia tal vez que en otras partes del mundo, pero estos sí existen, y lo sabemos también para, por ejemplo, Jamaica, ¿verdad? Que es el vecino hacia el oeste. Cuba. Tenemos también, si nos vamos todavía más hacia el este, hacia las Antillas Menores, hacia las Indias Occidentales, podemos hablar de la isla de Martinica. En 1843 también hubo un sismo muy importante. Y si revisamos los registros de sismos un poquito más recientes, pues podemos recordar también allí en la región de las Indias Occidentales, el 29 de noviembre de 2007 hubo un sismo de magnitud 7.4, no hubo muchos muertos, ¿verdad? Por eso no llegó a las noticias, pero sí nos sirve como un recordatorio de que la región del Caribe es sísmicamente activa. Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema, porque son varias las lagunas que hay en la historia de Haití, tanto en su historia, digamos, literal, como en su historia geológica, que me parecen muy interesantes, y esas son lecciones para toda América Latina que deberíamos estar tomando en cuenta y anotando puntos, pero desde ya. Vamos y venimos.
regresamos con este tema pasaporte internacional con parte de lo que nos comentaba Yadira. 7 de cada 10 haitianos viven con $1 al día. Esto coloca a 6,5 millones de sus 9 millones de habitantes en la pobreza extrema, en situaciones solo comparables con naciones africanas. Haití se ubica en el lugar 155 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. El 70% de sus habitantes dependen de la agricultura, pero su suelo empobrecido y erosionado, golpeado por violentos huracanes, 4 en un solo año, en 2008, y con una deuda externa de 1.240 millones de dólares, parecía que no tenía un peor futuro. Y digo parecía, porque el año pasado, con todo y esto, parece que tuvo un crecimiento económico, un ligerito 2 puntos porcentuales, pero representativos o significativos para un país que tenía pues toda esta maraña de problemas detrás. Y lo único que le faltaba era justamente que la naturaleza les dijera, y no, otra vez no. Claro, el año pasado estaban muy contentos además porque el Banco Interamericano de Desarrollo les condonó deuda. El Club de París estaba haciendo una iniciativa que hoy Sarkozy, el presidente de Francia, revive para condonarles una parte de la deuda. Y las organizaciones que estaban trabajando en suelo haitiano en el marco de la MINUSTA, que es la Misión de Estabilización de Naciones Unidas desplegada desde 2004 por la crisis que tuvieron en ese entonces y que se ha prorrogado el mandato, estaban de cierta manera optimistas porque ya habían logrado una de las tareas más importantes, que era estabilizar, evitar que hubiera tantas armas en la calle, que hubiera tantos disturbios. Ya había organizaciones no gubernamentales también trabajando, Oxfam, Médicos Sin Fronteras, pero también otras como Vive Río, etcétera, directamente con la capacitación policial, con la construcción más bien, de escuelas, de programas comunitarios, etcétera, que les permitiera a los haitianos poco a poco ir recobrando un futuro, ¿no? Soñar con la posibilidad de tener un Estado y un gobierno estable. Finalmente, la naturaleza hoy dice no, y dice no de la manera más terrible y perversa, que es en el marco de un Estado nulo. Nulo, exacto. No existe. Y quedó peor, nulificado, No existe. ¿no? Se evaporó, desapareció. No existe el gobierno haitiano. Sí. Ahora, esto que pasa en Haití, seguramente ha pasado o pasó históricamente en algunas regiones de América Latina o de Europa Central, donde gobiernos fallidos, donde situaciones pues muy alejadas a lo que es la investigación científica, etcétera, la importancia que se le daba a la infraestructura como tal, a la infraestructura urbana, pues más bien era en función de que fuera óptima, ¿no? Para pues la circulación de coches, para la salida de gente. Olvidémonos de salidas de emergencia, olvidémonos de escaleras suficientemente fuertes, olvidémonos de una planeación para emergencia sísmica. América Latina ha pasado por estas etapas desgarradoras durante muchos años, desde la Patagonia hasta México, por supuesto. Claramente, sí. Pues hemos tenido distintos ejemplos, ¿no? Tú lo acabas de comentar, el sismo del 85 en México. Otro sismo que se nos viene a la mente fue el de 1976 en Guatemala, también en el mismo límite, entre las mismas placas tectónicas que acaba de producir este sismo de Haití, también con una magnitud de un desastre muy grande, ¿no? Podemos